Buenas noches, mi querida audiencia. Soy Hernán, su cronista de las sombras, y esta noche tengo una historia que me llegó hace pocos días. Un mensaje anónimo en mis redes sociales, sin foto de perfil, sin nombre real. Solo decía, Hernán, esto me pasó en Tamazopo. Necesito que alguien lo sepa antes de que me olviden completamente. Al principio pensé que era otra de esas historias inventadas que recibo a diario. Pero cuando comencé a investigar los detalles, cuando encontré las coincidencias, cuando vi que efectivamente había un estudiante de arquitectura de la UNAM llamado Luis Morales que desapareció en esa zona en 2019, decidí que ustedes necesitan escuchar esto. Porque hay lugares en México, amigos míos, donde la muerte no respeta las leyes del tiempo. Y Tamazopo es uno de ellos. Tamazopo, conocido como la Puerta de la Huasteca y puerta de entrada a la nación Pamé, se alza entre los municipios más extensos de la Huasteca Potosina. Con gran variedad de ambientes, ríos, cascadas, sótanos y cuevas, lagunas, pantanos, cañones, valles y sierras, este pueblo guarda secretos que van más allá de sus bellezas naturales. Los ancianos pamés, descendientes de aquellos nómadas que se asentaron en estas tierras sagradas, aún recuerdan las historias que sus abuelos contaban en Náhuatl y Sioy sobre el lugar donde ahora se levanta la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad. Dicen que ahí, mucho antes de la llegada de los españoles, había un cenote sagrado donde los chamanes realizaban rituales de paso al Mictlán. Cuando llegaron los misioneros en 1648, construyeron la iglesia deliberadamente sobre ese lugar sagrado, creyendo que así purificarían la tierra. No sabían que algunos lugares están marcados por fuerzas que trascienden cualquier religión. La iglesia prosperó durante casi 3 siglos. Hasta 1947. El padre Esteban Morales no era un hombre cualquiera. Había llegado a Tamazopo en 1945, huyendo de algo que nunca quiso contar. Los feligreses notaron desde el principio que tenía pesadillas. Lo escuchaban gritar en latín durante las noches, palabras que no eran oraciones sino súplicas. Según el testimonio de Esperanza Hernández, la mujer que limpiaba la iglesia y que murió en 1998 a los 89 años, el padre Esteban había encontrado algo en los cimientos durante unas reparaciones. Una caja de madera con símbolos pamés tallados. Adentro había huesos pequeños, un rosario hecho de semillas de cedro huasteco y un códice en piel de venado con rituales escritos en sioy. El padre, en su fervor religioso, decidió que debía purificar esos objetos con un ritual especial. La noche del 13 de noviembre de 1947, se encerró en la iglesia con la intención de bendecir y quemar todo. Nunca salió vivo. Lo encontraron al amanecer, arrodillado frente al altar. Sus ojos habían sido arrancados de cuajo, pero no había sangre en el suelo. En sus manos, el rosario pamí, ahora teñido de negro como si hubiera sido quemado desde adentro. Y algo más, las paredes de la iglesia estaban cubiertas de una escritura que no era latín, español ni sioy. Eran símbolos que nadie pudo descifrar jamás. El obispado declaró que había sido un sacrilegio cometido por saqueadores, pero los lugareños sabían la verdad. El padre había perturbado algo que debió permanecer en paz. Y ahora, ese algo reclamaba su templo de vuelta. Desde entonces, ningún sacerdote aceptó el puesto en Tamazopo. La iglesia fue sellada, abandonada a la selva húmeda que lentamente la fue devorando. Luis Morales Vázquez, de 23 años, estudiante de 5º semestre de arquitectura en la UNAM, llegó a Tamazopo en agosto de 2019. Su tesis sobre arquitectura religiosa colonial abandonada en la Huasteca lo había llevado a documentar iglesias perdidas en toda la región. Su profesor, el doctor Alejandro Fuentes, le había dado una recomendación específica. Si quieres algo que nadie más haya fotografiado, ve a Tamazopo. Hay una iglesia del siglo XVII que lleva 70 años cerrada. Pero Luis había añadido con una seriedad inusual, no vayas solo. Y si sientes que algo no está bien, sal inmediatamente. Luis sonrió. Era un joven de la capital, acostumbrado al racionalismo académico. Para él, estas advertencias eran folclore pintoresco, historias de pueblo para asustar turistas. En la posada Los Cedros, donde se hospedó,
el dueño don Matías Aguilar, un hombre pamé de 67 años, lo recibió con cordialidad, pero notó inmediatamente su intención cuando Luis preguntó por iglesias históricas en el pueblo. Hay solo una iglesia vieja aquí, muchacho. Pero no es lugar para forasteros curiosos, le dijo mientras le servía café de olla. Si planeas ir, recuerda esto, si escuchas que alguien te llama por tu nombre, no contestes. Aunque reconozcas la voz, aunque sea mi propia voz la que escuches. ¿Por qué no? Don Matías se quedó callado un largo momento, observando el fondo de su taza. Porque los muertos conocen todos los sonidos de los vivos, mijo. Y usan nuestras voces para llamar a quienes no les pertenecen todavía. Luis tomó nota de la advertencia, pensando que sería un detalle interesante para su tesis. No la tomó en serio. Al día siguiente, con su equipo profesional, una cámara Canon, trípode, libreta y una linterna, Luis se dirigió hacia la iglesia siguiendo las indicaciones de don Matías. El sendero serpenteaba entre cedros huastecos y encinos, junto a un arroyo que bajaba cristalino desde la sierra. El aire olía a hierba húmeda y a ese aroma específico de la selva después de la lluvia. Era, objetivamente, hermoso. Hasta que llegó al claro. La iglesia de Nuestra Señora de la Soledad se alzaba como una herida en el paisaje. Las enredaderas no solo la cubrían, parecían estar estrangulándola. Las piedras de cantera rosa, que una vez fueron el orgullo de los constructores coloniales, ahora estaban manchadas de negro, como si un incendio invisible las hubiera marcado. Lo que más le llamó la atención fue el silencio. En plena Huasteca, donde siempre se escucha el canto de los pájaros, el murmullo de los arroyos y el susurro del viento entre los cedros, este lugar estaba completamente mudo. Ni siquiera los insectos hacían ruido. La puerta de madera, hinchada por décadas de humedad, se dio con un quejido profundo que resonó como un gemido. Dentro, Luis se enfrentó a un espectáculo que su racionalismo no pudo procesar inmediatamente. Los bancos de madera estaban dispuestos perfectamente, como si alguien los hubiera acomodado recientemente. No había polvo. En una iglesia abandonada por 70 años, no había una sola telaraña. El altar seguía intacto. El crucifijo de madera, de casi 2 metros de altura, dominaba el espacio. Pero el rostro de Cristo había sido completamente borrado, raspado hasta dejar solo una superficie lisa y ciega. Luis comenzó a fotografiar meticulosamente. Sus primeras tomas fueron normales, encuadres arquitectónicos, detalles de la construcción, evidencias del abandono. Pero cuando revisó las fotos en la pantalla de la cámara, notó algo extraño. En cada imagen aparecía una sombra que él no había visto con sus propios ojos. Una figura alta, de pie junto al altar, siempre ligeramente fuera del foco principal. Decidió que era un efecto óptico, tal vez causado por la luz filtrada a través de las ventanas rotas. Siguió fotografiando. A las 3:17 de la tarde, recordó la hora exacta porque había programado su cámara para grabar metadata temporal, escuchó el primer sonido en ese lugar silencioso. Era un murmullo. Bajo, rítmico, como una oración. Ave María, llena eres de gracia. La voz venía del altar. Luis se quedó inmóvil, con la cámara suspendida a medio disparar. La oración continuó, palabra por palabra, en un español arcaico que sonaba como si viniera del siglo XVIII. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Pero había algo mal en la cadencia. Las palabras sonaban invertidas. No al revés, sino como si el tiempo mismo fluyera en dirección contraria dentro de ellas. El murmullo se detuvo abruptamente. Entonces escuchó su nombre. Luis, ayúdame, hijo. Era la voz de su padre. Exactamente la voz de su padre, quien había muerto 5 años atrás en un accidente automovilístico. Por un momento, el instinto filial fue más fuerte que el miedo. Luis estuvo a punto de responder, a punto de preguntar papá como cuando era niño y su padre lo llamaba desde otra habitación. Pero recordó las palabras de don Matías. Y entonces la voz cambió. Luis, ven aquí, muchacho. Ahora era don Matías quien hablaba. Pero don Matías estaba en la posada, a más de 1 kilómetro de distancia.
No contestes, se dijo a sí mismo en voz alta, como un mantra. No contestes. La voz se acercó. No físicamente, sino como si hubiera reducido la distancia entre el sonido y su mente. ¿Por qué tienes miedo, Luis? Solo quiero ayudarte con las fotos. Luis comenzó a retroceder hacia la salida, pero sus pasos resonaron de manera extraña, como si el eco tardara más de lo normal en regresar. Y en ese eco distorsionado, creyó escuchar risas. Cuando se giró para huir, la puerta de la iglesia estaba cerrada. Luis empujó la puerta con desesperación, pero no cedía. La madera, que minutos antes había estado hinchada y podrida, ahora se sentía sólida como el acero. Comenzó a golpearla, gritando, pero sus golpes no producían sonido alguno. Era como si el aire mismo absorbiera cada vibración. Detrás de él, una nueva voz se alzó desde el altar. No grites, hijo. Aquí nadie puede escucharte. Se giró lentamente. Una figura alta, vestida con una sotana negra desgarrada, se alzaba junto al crucifijo sin rostro. Su postura era imposible, la cabeza colgaba en un ángulo que sugería un cuello roto, pero aún así podía hablar. Luis encendió su linterna y la potente luz LED iluminó completamente la figura. Donde deberían estar sus ojos, había dos cuencas profundas y negras, de las que manaba un líquido espeso que no era sangre. Era algo más oscuro, como savia quemada. El líquido caía sobre la sotana, pero en lugar de mancharla, parecía ser absorbido por la tela, haciéndola más negra aún. Tú tocaste lo que no debías tocar, dijo la figura con una voz que no salía de su boca, sino que resonaba desde las paredes mismas de la iglesia. Ahora eres parte del ritual. Luis miró sus manos. No recordaba haber tocado nada, pero entonces vio que en su palma izquierda había un rosario. No lo había recogido conscientemente, pero ahí estaba, cuentas hechas de semillas negras, ensartadas en una cuerda que parecía estar hecha de tendones secos. El rosario estaba caliente. No tibiamente caliente, sino ardiente, como si acabara de salir de un horno. Pero él no podía soltarlo. Sus dedos se habían cerrado en torno a él y no obedecían a su voluntad. ¿Sabes qué día es hoy, Luis? Luis no respondió, pero su mente calculó automáticamente. Era 13 de noviembre. Exactamente 72 años después de la muerte del padre Esteban. Los ciclos deben completarse, continuó la figura. Cada generación, uno de los que profana debe ocupar mi lugar. Así lo decidieron los antiguos dueños de esta tierra cuando construyeron su altar sobre nuestro templo. La temperatura en la iglesia descendió bruscamente. Luis pudo ver su aliento cuando exhaló, y el metal de su cámara se volvió dolorosamente frío al tacto. Todas las velas del altar, que habían estado apagadas durante décadas, se encendieron simultáneamente. Pero su luz no era amarilla ni cálida. Era de un color verdoso, enfermizo, que hacía que todo en la iglesia se viera como si estuviera bajo agua sucia. En esa luz horrible, Luis pudo ver que no estaba solo con la figura del sacerdote. Había otros. Siluetas arrodilladas en los bancos, inmóviles, con las cabezas inclinadas en oración perpetua. No eran transparentes como los fantasmas de las películas. Eran sólidos, reales, pero algo en ellos estaba fundamentalmente mal. Sus ropas pertenecían a diferentes épocas, había alguien con ropa del siglo XVIII, otro con traje de los años 40, una mujer con vestido de los 80. Todos tenían las cuencas oculares vacías. Todos sostenían rosarios idénticos al que ahora quemaba la mano de Luis. Bienvenido a la congregación eterna, dijo el sacerdote sin ojos. Ahora, reza conmigo. El rosario en la mano de Luis se desintegró súbitamente, convirtiéndose en polvo negro que se filtró entre sus dedos. Pero en lugar de sentir alivio, sintió como si algo hubiera entrado en su torrente sanguíneo. Un frío que no venía del aire, sino desde adentro de sus propios huesos. Sus piernas comenzaron a moverse sin su permiso, llevándolo hacia los bancos donde se sentaban los otros condenados. Luchó contra el impulso, pero era como tratar de nadar contra una corriente subterránea. Con desesperación, levantó su cámara e intentó fotografiar la escena.
Tal vez, pensó en algún rincón racional de su mente, las fotografías servirían como evidencia. Tal vez alguien entendería lo que había pasado. El flash iluminó la iglesia como un relámpago. Por un instante, todo se detuvo. El sacerdote sin ojos se quedó inmóvil. Los condenados dejaron de murmurar. Incluso el aire pareció congelarse. Luego, un rugido inhumano llenó el espacio. No era un sonido que pudiera producir una garganta humana. Era el sonido de algo muy antiguo y furioso siendo molestado en su sueño sagrado. La cámara de Luis se calentó tanto que tuvo que soltarla. Cayó al suelo con un golpe metálico, pero continuó funcionando, disparando foto tras foto automáticamente, como si tuviera vida propia. Flash. La imagen del altar vacío. Flash. El sacerdote de pie, más cerca. Flash. Los condenados girando sus cabezas vacías hacia él. Flash. Sus propias manos, ahora translúcidas, como si estuviera desvaneciéndose. No, gritó Luis, y su voz finalmente produjo eco, un eco que resonó como si la iglesia fuera infinitamente grande. Yo no pertenezco aquí. El sacerdote se detuvo. ¿No?, preguntó, y por primera vez desde que había aparecido, sonaba genuinamente curioso. Entonces, ¿por qué viniste en el día señalado? ¿Por qué tocaste el rosario sagrado? ¿Por qué fotografías lo que no debe ser visto? Luis no tenía respuesta para eso. Además, continuó el sacerdote, y ahora sus palabras sonaban terriblemente razonables, ¿quién te echaría de menos? ¿Tu profesor? Creería que abandonaste la tesis. ¿Tus padres? Están muertos. ¿Tus amigos? Hace meses que no hablas con ellos. Cada palabra era cierta y dolía más que cualquier tortura física. Pero aquí, dijo el sacerdote extendiendo sus brazos en un gesto que parodiaba la bendición cristiana, aquí nunca estarás solo. Aquí tendrás una eternidad para reflexionar sobre tus decisiones. Una eternidad para rezar. Los condenados en los bancos comenzaron a murmurar al unísono. Pero no era un rezo en español o en latín. Era algo más viejo, algo en sioux, las palabras sagradas del pueblo pame que habían consagrado ese lugar mucho antes de la llegada del cristianismo. Luis sintió que su fuerza de voluntad se desmoronaba. Era más fácil rendirse. Era más fácil aceptar que había cometido un error y que ahora debía pagar las consecuencias. Comenzó a caminar hacia los bancos. Pero entonces, su cámara, todavía en el suelo, tomó una última fotografía. El flash final iluminó algo que le devolvió la esperanza, la ventana detrás del altar no estaba bloqueada. Los tablones que la cubrían se habían podrido en una esquina, dejando un agujero lo suficientemente grande para que un hombre delgado pudiera escabullirse. Sin pensarlo dos veces, Luis corrió hacia el altar. El sacerdote rugió de nuevo, pero esta vez el sonido tenía matices de sorpresa y tal vez respeto. «Corre entonces», gritó. «Pero recuerda esto, Luis Morales, los que han visto nuestro templo nunca están realmente libres». Luis se arrojó contra la ventana, ignorando el dolor cuando los fragmentos de vidrio le cortaron los brazos y el rostro. Se escabulló por el agujero y rodó sobre la hierba húmeda del exterior. Detrás de él, la iglesia rugía como una bestia herida. Corrió sin mirar atrás, tropezando con raíces y piedras, hasta llegar al sendero. Solo cuando vio los primeros techos de Tamazopo se atrevió a detenerse y voltear. La iglesia estaba en llamas. Pero eran llamas negras, llamas que no producían humo ni calor. Y en esas llamas, pudo ver siluetas danzando, celebrando algo terrible. Pero aquí es donde la historia que me llegó se vuelve realmente perturbadora, queridos oyentes. Porque Luis nunca escapó realmente. Según el mensaje anónimo que recibí, Luis creía haber huido. Regresó a la posada, recogió sus cosas, se despidió de don Matías y manejó de vuelta a la Ciudad de México. Continuó con su vida normal, terminó su tesis, se graduó, consiguió trabajo en un despacho de arquitectura. Pero había señales de que algo estaba mal. Sus fotografías de Tamazopo no se revelaron correctamente. Todas estaban completamente negras, excepto una, la última que tomó su cámara.
En esa imagen se veía claramente el interior de la iglesia, pero no como él la recordaba. Se veía como si estuviera nueva, recién construida, con los bancos llenos de feligreses del siglo XVII. Y en el altar, un sacerdote joven oficiando misa. Un sacerdote que tenía exactamente el rostro de Luis. Comenzó a tener pesadillas todas las noches. Sueños donde estaba de pie en el altar de la iglesia, predicando a una congregación de sombras. Sueños donde sus propias manos sostenían el rosario de semillas negras mientras su voz recitaba oraciones en un idioma que no conocía pero que entendía perfectamente. Se mudó de apartamento 3 veces, pero las pesadillas lo siguieron. Consultó psicólogos, psiquiatras, incluso un neurólogo. Nadie pudo explicar por qué sus ondas cerebrales mostraban patrones típicos de alguien en estado de meditación profunda mientras reportaba estar completamente despierto. Y luego, en diciembre de 2019, comenzaron las llamadas. Su teléfono sonaba a las 3:17 de la madrugada, todos los días. Cuando contestaba, escuchaba el murmullo de oraciones en Sioy. Cuando no contestaba, recibía mensajes de voz con esas mismas oraciones. Cambió de número. Las llamadas continuaron. Tiró su teléfono y compró uno nuevo. El primer mensaje que recibió decía: "No puedes huir de lo que ya eres, Padre Luis". Finalmente, en febrero de 2020, Luis tomó una decisión. Regresó a Tamazopo. Don Matías lo recibió en la posada con una expresión que era a la vez triste y aliviada. "Sabía que volverías, muchacho. Los que han visto el interior siempre regresan". "¿Por qué no me lo advirtió?", preguntó Luis. "¿Y qué habrías hecho? ¿Me habrías creído?". Los jóvenes de la capital siempre creen que saben más que los viejos del pueblo. Don Matías tenía razón, y Luis lo sabía. Esa noche, Luis escribió una larga carta explicando todo lo que había pasado. La dividió en varias partes y la envió a diferentes personas: su profesor, sus padres adoptivos, algunos amigos. Pero sobre todo, la envió a un canal de YouTube que había descubierto recientemente. Un canal llamado Sombras del Umbral, dirigido por alguien que parecía entender que en México existen lugares donde lo imposible es cotidiano. Al día siguiente, caminó hacia la iglesia por última vez. La puerta estaba abierta. Adentro, los bancos estaban llenos de figuras arrodilladas. Había lugares para decenas de personas, pero él solo pudo contar 5 siluetas definidas. Las otras eran más borrosas, como si fueran reservaciones para futuros ocupantes. El sacerdote sin ojos lo esperaba en el altar. "Bienvenido a casa, Padre Luis". Esta vez, Luis no corrió. Caminó lentamente hacia el altar, se arrodilló y extendió las manos. El sacerdote le colocó un rosario de semillas negras en las palmas. "Ahora reza conmigo", dijo. "Reza para que otros vengan a completar la congregación. Reza para que el ciclo continúe". Y Luis rezó. La historia podría terminar ahí, queridos oyentes. Pero hay un detalle que me hizo creerla completamente. 3 días después de recibir ese mensaje anónimo, decidí investigar por mi cuenta. Llamé a la UNAM, al Departamento de Arquitectura, preguntando por Luis Morales Vázquez. Me confirmaron que había sido estudiante, que se había graduado en 2020 y que había desaparecido durante un viaje de investigación a San Luis Potosí. Su caso sigue oficialmente abierto. Pero cuando pedí más detalles, la persona con la que hablé me dijo algo que me heló la sangre. Es curioso que pregunte por él. Hace unas semanas recibimos una llamada de alguien que aseguraba ser Luis. Dijo que estaba bien, que había decidido cambiar de profesión. Que ahora se dedicaba a trabajos religiosos en pueblos pequeños. Esa llamada llegó al departamento el 13 de noviembre de 2024. Exactamente 77 años después de la muerte del padre Esteban. Y según el registro telefónico, la llamada se originó desde Tamazopo, San Luis Potosí. Si algún día, queridos oyentes, sus investigaciones o su curiosidad los llevan a Tamazopo, admiren las cascadas, disfruten de la hospitalidad pamí, maravíllense con los cedros huastecos y las aguas cristalinas.
Pero si ven una iglesia cubierta de enredaderas en un claro silencioso, si algún lugareño les cuenta sobre Nuestra Señora de la Soledad, si sienten la tentación de documentar algo que nadie más ha visto. Recuerden que hay lugares en este mundo donde el tiempo no fluye como debería, donde los muertos no descansan y donde cada generación debe pagar por los pecados de las anteriores. Y recuerden sobre todo esto, si escuchan que alguien los llama por su nombre con una voz familiar, no contesten. Nunca contesten. Porque en Tamazopo, los ecos pueden durar para siempre. Y ustedes, queridos oyentes, recuerden suscribirse a Sombras del Umbral, Relatos de Terror. Soy Hernán, su cronista de las sombras, y continuaré trayéndoles las historias que México no quiere que escuchen. Porque en este país, lo sobrenatural nunca está tan lejos como creemos. Hasta la próxima noche, si es que hay una próxima noche.